Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Esta misma tarde, los noticieros nacionales de mediodía abrieron sus emisiones con una noticia escandalosa. Ahora resulta que hay vendedores de marihuana sin olor, marihuana wax, le dice. Con imágenes calcadas de la Fiscalía, esta noticia se sumó a decenas de noticias más difundidas sin mayor criterio, hay que decirlo. Las gomitas de ácido, la marihuana sintética, la cocaína rosada, todas estas noticias juntas configuran un estado permanente de alarma alrededor del consumo de drogas en Colombia. Los datos nos sugieren otras cosas. Según la última encuesta nacional en temas de consumo de drogas, que es del año 2013, el último estudio representativo sobre la situación del consumo en el país, en Colombia hay más o menos 500.000 de personas con un consumo problemático de drogas, algo más del 1% de la población total de Colombia. El número parece alto y es sin duda un problema serio. Pero un problema del 1% merece tanta alarma en prensa, sobre todo comparado con los 2.500.000 colombianos que tienen un problema de consumo de alcohol. Es decir, todas las drogas juntas no son sino una quinta parte del problema de adicción por el trago que hay en este país. Sin embargo, ¿cuándo han visto ustedes un noticiero abrir porque el consumo de alcohol es demasiado alto en el país? Esta reflexión es solo para poner de presente que alrededor de las drogas, de los peligros sobre su consumo, que es lo que en el fondo justifica su prohibición, hay mucha ficción y muy pocos hechos. Porque este supuesto gran peligro, el peligro que en Colombia tiene al 1% de la población en adicción, es lo que justifica que hayamos gastado, por ejemplo, 131 billones de pesos en los últimos 15 años más o menos luchando contra el narcotráfico, el equivalente a 2/3 del presupuesto anual de la nación. Una lucha contra la adicción que le ha costado la vida a 6.000 soldados y policías colombianos y a más de 25.000 civiles. Una lucha que en más de 4 décadas ha fallado reiteradamente en su promesa principal, darnos una sociedad libre de drogas. Si 500.000 adictos en Colombia no justifican la prohibición, entonces es hora de volver a mirar otras alternativas, incluyendo la regulación y la legalización. Aquí arranca Zona Franca. Y volvemos a hablar de política de drogas porque creo que por primera vez en la historia de este país hay un número significativo de congresistas de varios partidos, no solamente de los partidos alternativos, también de los partidos tradicionales, que están llamando abiertamente para regular la marihuana para consumo recreativo y otras cosas para repensar la lucha contra las drogas. Entre esos congresistas está y ha estado hace muchos años el senador Armando Benedetti, el senador de un partido tradicional, como es el partido de la U. Él es un senador no tradicional. No, pero señor, pero el partido de la U, o sea que... ¿Pero por qué lo va a perratear? Si lo quiere perratearlo, pero no con la palabra tradicional. No hay problema. Neotradicional. Nadie lo va a defender. Pero es que usted es un senador no tradicional en un partido muy tradicional. Más o menos. Más o menos. ¿Y desde hace cuánto está pedaleando para repensar la lucha contra las drogas? A ver, déjame hacer un contexto, voy a tratar de ser muy rápido porque sé que hay muchos... Espérese que voy a presentarlos. Que diga que hubo y ya, listo. Buenas noches. El concejal Daniel Palacios es concejal del Centro Democrático, fue presidente del Consejo el año pasado, ¿cierto, sí, Daniel? Sí. ¿Suena para todo tipo de cargos dentro del gobierno de Iván Duque? Los dos. Los dos suenan. ¿No se van a lanzar al Consejo? Por algo será. ¿No se va a lanzar al Consejo? No. ¿Daniel? Pues, primero, buenas noches y ya empezamos esa discusión, pero sí, no voy a aspirar nuevamente al Consejo. ¿Va a aspirar a un puesto en el Ejecutivo? Pero obvio. En donde le podamos servir al país. Ay, qué patriota. Pero ¿fue el Espectador o El Tiempo que lo puso a sonar de ministro del Interior incluso? ¿Quién? A Daniel. Yo no leo el Tiempo, el Espectador no lo vi. Usted no lee los medios tradicionales. Diego Molano fue precandidato del Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá, fue director del ICBF con Álvaro Uribe. ¿Qué más? Y es concejal ahorita del Centro Democrático. Así es. ¿Y tampoco se va a volver a lanzar? Vamos a seguir trabajando por Bogotá desde diferentes espacios. ¿Pero cuáles?
de diferentes espacios, toca seguir trabajando por la ciudad. Pero seguir trabajando por Seguir Bogotá. trabajando por la ciudad y ayudándole al presidente Duque en su ¿Solo tarea por la de ciudad, no por la pacto nación? social. No, y ayudándole al presidente Duque también, claro. Bueno. Estos son, hay pocos duquistas. Yo creo que Daniel y Diego son... Gobiernistas, que es diferente. No. Sí. No, duquistas, que han estado con Duque. Duquismo no hay. Duquismo no hay como Duque 3, siempre ha 4 sido- duquistas. Duque siempre ha sido parte de la bancada del Centro Democrático, aún de presidente. Julián Quintero ahorita usted es director de Acción Técnica Social, una organización de la sociedad civil que hace estudios sobre drogas y promueve visiones alternativas a la guerra contra las drogas en Colombia. Julián, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Buenas noches, señores políticos. Un gusto estar con ustedes. Ay, no, la Muchas alternativa. gracias por la Aquí todo el mundo. Aquí nadie es tradicional hoy. No, tú tampoco, no. ¿Usted no es político, señor? Usted es un presentador tradicional también aquí. Señor Yo soy un periodista. presentador tradicional. De Red Más. Sí, pues sí, estoy en un medio tradicional como es la televisión, es televisión por cable. Pues que si alguien me quiere llevar a la televisión abierta... Señor, usted quería hacer un contexto porque usted fue uno de los parlamentarios que lanzó esta coalición para repensar la guerra contra las drogas. A ver, esto lo que se quiere hacer es la guerra contra los que han hecho la guerra contra las drogas. En el Planación Nacional, de atrás de Gustavo Bolívar, se encontraron unos datos de que en Colombia se han gastado más o menos 145 billones de pesos en 15 años para la lucha contra la droga. Si usted divide eso por el número de campesinos y lo reparte, o usted podría comprar el cultivo y después quemarlo, o regalarle esa plata y esas personas hubieran tenido que sustituir y serían hoy ricas, o estarían por lo menos en el estrato 3 y 4, si esa plata se hubiera repartido. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todo esto es un negocio. En el año más o menos 80, entre 80 y 84, solamente habían 50.000 personas presas en los Estados Unidos por cuestión de drogas. Ahora resulta que más del 50% tiene que ver con drogas. Y entonces, ¿quiénes son los que ganan plata con eso? Los dueños de la cárcel. Por ejemplo, en California, un preso al año vale $64,000, ahora que está casi a $4,000. Le estoy hablando que vale de 140 millones En de pesos. Colombia un preso No, yo vale no sé, como yo no sé. 13 millones Le de estoy pesos diciendo al mes. lo que nos tienen metido en la guerra. Entonces, esas personas que hacen cárcel lo que quieren es que haya más restricciones y que la guerra no se acaba. Los que se gastaron los 145 billones de pesos, para que la gente entienda que cuando nos dan la plata del Plan Colombia no es que la regalen, sino que la traen aquí para contratar empresas del gobierno americano. Entonces lo que pasa con esos 145 billones de pesos es que fueron gastados en empresas de los Estados Unidos. Luego la gente no quiere, los dueños de las cárceles, el que hace helicóptero, el que hace botas, el que hace glifosato, no quiere que se acabe una guerra. Cuando nos metieron en esta guerra, en los años 70, Nixon nos metió porque en esa época él quería solamente erradicar toda la marihuana de México y del señor... y de Colombia. Y luego nos meten en los años 80, porque la cocaína nunca era un problema para Estados Unidos, porque eso solamente la tenía la gente de Hollywood y tal. Reagan y la esposa esa ridícula que tenía, ¿cómo se llamaba? Nancy. Esa Nancy, ridícula diciendo que no sé qué, y nos metieron una de narices, nos metieron. Y yo, usted que es más intelectual que yo, ojalá me ayude a buscar esto. He releído y releído por qué Colombia terminó en el podio como cultivador, cuando no empezamos a cultivar Sí. eso, ni como exportador, cuando tampoco estamos tan lejos de Estados Unidos. Hay un gran debate académico alrededor de las razones por las cuales somos hoy el principal exportador de cocaína del mundo. No la hay. Le juro que no la he encontrado. Sociológicamente, históricamente no la he encontrado. El único que ha escrito sobre eso se llama Alejandro Gaviria, el exministro de Salud. No, que dijo que Tocatlián ha Hay escrito un de libro eso. muy importante que se denomina Para hacer la paz hay que entender la guerra, que lo escribió el grupo de Mauricio No, Cuervo en la ¿cómo Universidad de los nosotros nos Andes. desarrollamos No, como por eso. cultivadores? No, por eso. Ahí dice Hay que en qué leer, momento señor. pasó Colombia a ser productor de drogas. yo el momento lo sé, sino ¿por qué? No, asociado a las FARC. O sea, y a la presencia de las FARC cuando cambiaron su dinámica de guerra cartel de financiándose México con el era mucho más narcotráfico. berraco que la FARC. Ahí está con todo. Francisco Tuomi también tiene toda una reflexión acerca de que no es simplemente que estemos mejor localizados, sino que hay un problema en la sociedad presencia de colombiana, Estado de en presencia de unas Estado, regiones, cumplimiento sí, de la ley. pasa en Honduras, Pero en fin. Salvador, Ecuador, ¿por qué no? Y entonces, para hacer el cuento corto ahora, esta coalición parlamentaria propone regular la marihuana para uso recreativo, No como solamente se eso, hace. sino hacerle la guerra a los que han hecho la guerra Perfecto. contra Diego, entonces, si quiere arranque usted por el otro lado, ¿por qué no hay que repensarse la lucha contra el narcotráfico? Porque hay que insistir. Yo creo que lo que pasa es que no es que no haya que repensársela, hay que repensársela para ser más efectivo, pero no puede partir de la premisa que usted sugirió al principio del programa, de que un problema de 500.000 colombianos no es un problema suficiente, porque no genera ningún daño. Yo solo le voy a poner unas cifras que tienen que ver mucho con los jóvenes, y yo
que fui director del ICF y ahora como concejal está preocupado del tema, es el siguiente. Si usted dice, no es un problema que 500.000 colombianos estén consumiendo droga porque hay 2 millones... Ojo, yo dije que es un problema, no es el mayor problema del país. No es un problema para tirarle 6.000 soldados muertos, para tirarle 25.000 civiles. Pero para mí el problema no es solo pensarlo desde el punto de vista de la guerra que hay que combatir, sino el de la prevención y el de lo que significa para la seguridad del país. Solo unos datos. En Colombia, en Bogotá solo, los últimos 4 años, 36.000 jóvenes han entrado al sistema de responsabilidad penal adolescente. O sea, entraron a cometer un delito antes de los 18 años. Eso significa que más o menos alrededor de 6.000 o 8.000 jóvenes año. Sí. Eso es casi el mismo número de desmovilizados de la FARC. 80% de ellos llegaron allí por consumidores de droga. ¿Por consumo o por delitos de droga? Llegaron allí siendo consumidores de droga. O sea, el 80% tiene que ver con jóvenes que consumen droga. ¿Y qué delito fue el que los llevó allí? El tráfico y el porte. Eso quiere decir que el tema del consumo de las drogas no es un tema menor, que es un problema sino las implicaciones que tiene la seguridad. Sí. Y por ejemplo, en este caso particular, que tienen un tratamiento especial con los jóvenes, que lo que estamos generando es un asocio entre el consumo de drogas con el delito y la pérdida de toda una generación de jóvenes. Lo estamos viendo en los barrios, claro que tiene que ver todo. Y entonces, déjeme simplemente tirar un dato acá. Dame el de capturas por delito. Tenlo ahí listo, por favor, Juan. Si quiere decir. Entonces, si esa es la perspectiva, lo que uno no puede decir es, en este momento, que el consumo de drogas no está atado a temas de seguridad. En el contexto colombiano, tiene unos problemas que afectan la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y hoy la convivencia en los barrios de la ciudad. Entonces es un tema que no se soluciona solo con legalización o despenalización. Tiene que ver con una estrategia de seguridad y por lo tanto, si hay que repensarse la estrategia, pero la repensada la estrategia no es solo legalicemos la droga o despenalicemos, no, eso hay que pensárselo desde la prevención, desde el tema de cultivos, de la sustitución y por supuesto entonces, el tema del tratamiento. Déjeme, usted hablaba de los delitos, las cárceles colombianas en efecto están llenas de personas que han cometido delitos relacionados con drogas. Entonces fíjese, este es de capturas. Capturas versus otros delitos. Año a año, desde el 2005 hasta el 2014, que tengo esas cifras. Entonces, la barra verde son otros delitos, la barra roja son hurtos a personas y la barra azul son delitos relacionados con drogas. Porte, fabricación, desde pequeñas cantidades hasta los grandes narcotraficantes. Al año, más o menos, son el 30% de las capturas que se hacen en Colombia están relacionadas con delitos por droga. Es decir, la prohibición de las drogas está llenando nuestras cárceles de contrabandistas de sustancias ilícitas, Julián. Pues no sé, yo un poco para responder un poco compañero a Diego, yo creo que donde las sustancias estuvieran reguladas ya hubiéramos eliminado por lo menos el delito de cárcel para menores de edad por esa razón. Entonces, lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, en los países que ya están regulando las sustancias es que la aprehensión por delitos de drogas se ha eliminado casi totalmente. Entonces, eso, por ejemplo, evitaría una opción nueva de delito para adolescentes en caso de que la distribución o el comercio de drogas fuera una opción de delito. Entonces, el tema con la regulación avanza a que el momento en el que cuando se regula, pues los mayores de edad y las personas que tienen el deseo de consumir, pues van a una tienda autorizada, están inscritos en una base de datos y eso les permitiría no tener que entrar a un mercado negro donde posiblemente haya un menor de edad que pueda estar dispuesto a vender. ¿Cuál es la diferencia entre regulación y legalización, Julián? Yo creo que la legalización, como para ser muy sencillos, es que se le entrega la producción, venta y consumo de la sustancia al libre mercado, donde existen temas tan mezquinos como la publicidad libre, donde los patrocinios existen, donde cualquiera puede acceder a una sustancia. La experiencia que vimos nosotros con el alcohol y con el tabaco en los últimos 40, 50 años, vimos que fracasó, que esto no podía estar en manos de la industria simplemente. A partir de eso entraron todas las regulaciones. Las únicas dos sustancias que están reduciendo de manera significativa el consumo en este momento son las dos legales, alcohol y tabaco, donde se demuestra claramente lo que fue el peso de altos impuestos, de acabar con que tuvieran un cigarrillo, la Copa Mustang, las chicas Águila. Pero ¿qué estaba diciendo desde que hay 2.500.000 personas consumiendo alcohol? Y solo 500.000 de drogas. Todo eso se acabó, digamos, todo eso se reguló y desciende. Entonces, la regulación es cuando el Estado, en asocio con la legislación y con los privados, ponen unas pautas para poder acceder a esas sustancias donde ya de entrada, por ejemplo, no existe la publicidad. Sí. Donde por
por ejemplo, hay unos impuestos, donde hay una educación, donde los recursos se destinan y donde la fuerza del Estado pues deja de estar ocupándose en algo que no se va a resolver con prohibicionismo. Tenemos claro que un mundo libre de drogas no existe y los policías y la fuerza del Estado debería estar preocupada en otros problemas más complejos para la sociedad que estar persiguiendo a personas que no van a dejar de consumir así. Pero en ninguna manera estamos defendiendo solo el tema de policías y seguridad. Es que tiene que ser una estrategia de prevención, una estrategia de sustitución y también una estrategia de tratamiento. Juanse, dame el de consumo tabaco y le doy la palabra a usted, Daniel. Hablando de los modelos de regulación de sustancias nocivas para la salud, ¿han funcionado? Digamos, este es necesitamos otro estudio nacional de drogas, ¿cierto? Esto es del 2013, que son nuestros últimos datos disponibles. Hay un problema, digamos, entre los grandes problemas que tiene, digamos, entender este fenómeno parte de la base de que los estudios no tienen una regularidad periódica. Y este estudio debe haberse hecho en el 2018 para cumplir la meta. Entonces, ahora va a salir en 2019 y ya vamos a tener fallas ahí. ¿Qué dice esto del consumo del tabaco? Tenemos 2 años para comparar, que es el 2008 y el 2013. El 45% de las personas en el 2008 había consumido un cigarrillo durante la vida, lo había probado. Eso bajó a 42,1%. En el último año, por ejemplo, bajó del 21,6% a 16,2% y en el último mes bajó del 17% al 13%. Y entonces, Daniel, esto hace pensar que la regulación de sustancias que son en efecto nocivas, como pueden ser la marihuana, incluso la cocaína, puede reducirse el consumo si hay legalización con regulación. Bueno, yo lo primero que diría es que aquí tenemos que poner un poco de contexto frente a qué estamos hablando. Porque, digamos, comenzamos a hablar un poco sobre el tema de la posible regulación o de la marihuana, pero después terminamos hablando de drogas en general. Sí. Entonces, una cosa es el debate sobre marihuana, que realmente es un debate que está en el mundo hoy con el tema de una marihuana medicinal, una marihuana recreacional. Que ya la aprobaron en 2 estados de Estados Unidos. Ya la aprobaron en 2 estados, pero aquí es donde viene el debate. Lo primero, no se puede confundir avanzar en una marihuana recreacional con pensar que es libre consumo, libre porte, libre venta, libre producción. Ahí hay una reglamentación muy fuerte y ese debate lo teníamos la vez pasada en un debate aquí. Por ejemplo, en el caso de California que el senador ponía ahorita. Claro, allá está legalizada el consumo recreacional, sí, pero es un porte de 1 onza. Si a usted lo cogen en la calle con más de 1 onza, ya pasa a ser un delito y tiene cárcel. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Por eso es el debate, yo creo que hay que centrarlos en eso. Estamos hablando de una legalización, de un tema de decir es que consuma libremente todo lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Ahí está promoviendo la venta de marihuana. O lo vamos a reglamentar hasta cierta medida. ¿Estamos de acuerdo, entonces? ¿Cuáles son los temas para uno comenzar a avanzar en una reglamentación? Que entonces esto es toda una cadena, porque la droga es toda una cadena, ¿cierto? Entonces viene la cadena, la parte de la producción, viene la parte de la venta, viene la parte del porte y viene la parte del consumo. Hoy en Colombia, de cierta forma, el consumo está despenalizado. Hasta de cierta forma gramos. no, está despenalizado. Se suponía que estaba hasta 20 gramos. Que no, si lo cogen llevando a la casa te Por eso, ponen se supone que 20 gramos, entonces, se supone que hasta 20 gramos estaba marihuana. No tenía pena, sí, de marihuana. 20 gramos de marihuana. Después viene la sentencia de la Corte Constitucional en la que habla sobre la dosis de aprovisionamiento, en lo que hoy prácticamente está sin ningún número real que constituye la dosis de aprovisionamiento. Quiere decir, para efectos prácticos, hoy penalizar el porte y el consumo de marihuana en Colombia no está pasando. Pero entonces déjeme aterrizarlo. ¿Usted estaría de acuerdo con algún tipo de regulación y con levantar la prohibición? Sí, porque lo veo que... ¿A qué voy con eso? Yo creo que indudablemente el mundo va avanzando hacia, por ejemplo, temas como la marihuana, llegar a un momento de algún tipo de regulación, como ya está pasando en temas médicos y como está pasando en temas recreacionales. ¿Qué es lo que pasa? Ahora uno tiene que trasladar eso al contexto colombiano. ¿Y qué es lo que nos está pasando? ¿Qué facilidad tendríamos, por ejemplo, nosotros de realmente controlar los medios de producción en un país en donde hoy es rampante la producción de coca, donde las hectáreas no han sido fáciles de controlar? ¿Cómo lo manejaríamos? Y entonces ahí le manejaríamos un mercado ilegal? ¿Cómo manejaríamos? Hay unas preguntas del contexto colombiano que no son fáciles de enfrentar. Si usted revisa lo que está diciendo el concejal Palacio, amigo mío, él lo único que está diciendo es que él quiere regular, no prohibir, lo cual es un aplauso y es una sorpresa para mí, porque lo que se quiere es regular. Y mire, yo que me precio de más o menos haber leído muchas cosas, el punto 4 del acuerdo de la paz es el único documento, Daniel, no encuentra otro,
que habla de un tema integral del narcotráfico, del tráfico, de la sustitución del cultivo. Del consumo. Y de algo que uno nunca habla, y creo que usted lo alcanzó a tocar, es el tema de que en Colombia tiene que haber una salud pública en contra de las drogas y el alcoholismo. En Alemania, en Inglaterra, la primera prioridad de salud pública es el alcoholismo. Aquí no lo hay. Y por ejemplo, aquí hay unos protocolos donde alguien se quiere rehabilitar y entonces usted va allá y la EPS le cobra al Estado entre 25 hasta 35 millones de pesos y no sabemos qué es lo que están haciendo para rehabilitar a la persona si quiere, al que pida ayuda, sin estigmatizarlo. Ustedes ahorita hablaban de las cárceles. Esos que están ahí presos solamente son jíbaros y solamente son los cultivadores. No hay nunca un capo, no hay nunca un tipo. Yo no conozco el primer preso de un laboratorio, que es el que verdadero finalmente hace todo ese tema. Ustedes hablaban aquí de muertes, creo que fue usted el que lo dijo. Estos datos son viejos, pero deben ser mucho mayores. En Estados Unidos, por tabaco, se mueren casi 500.000 personas al año. Por todas las drogas ilícitas, óigase bien, todas, solo 25.000 personas. Pero Daniel, yo te quería, solamente para concluir lo que te estaba diciendo. Por eso les digo, aquí hay que centrarse en cuál es la discusión, porque hoy realmente no está penalizado el consumo de marihuana en Colombia, ni el porte, penalizado. No está. Pero tampoco está regulado. ¿Cuál es? No está regulado. Tampoco está regulado. Viene un tema muy claro, que era lo que discutíamos la otra vez. Nosotros tenemos que llegar a puntos de acuerdo en Colombia. ¿Dónde puede usted consumirla? ¿La puede consumir en cualquier parte? Era la discusión que teníamos el otro día. Como tampoco se puede el alcohol ni el cigarrillo. ¿Cuál es el gran problema? Que es lo que es ridículo es. En Colombia se saca una norma en la que dice hay una dosis mínima de 20 gramos. Sí. Pero es ilegal comprarla. Claro. Entonces, usted está hablando, pero la puede fumar, pero no la puede comprar. Lo veo Daniel acercándose a un modelo regulado. Me parece el centro democrático. No, de hecho yo creo que, vea que es la misma posición que siempre hemos tenido. Es cuando uno habla de la dosis mínima y de penalizarla, es tener un monto en donde nos pongamos de acuerdo de decir, más allá de eso, eso es un delito. Y eso es lo que yo creo que ha sido la visión del presidente Uribe y del presidente Duque. No sé si esa ha sido la visión del presidente Uribe y del presidente Duque. Me voy a la pausa. Yo quiero identificar una cosa antes de la pausa. Mire, él dice que alguien se mete un tabaco de marihuana o se mete un pase y sale a robar. No, señor. Usted sale a robar y para que se le quite el miedo es que se mete el pase. No, señora, si no es, si quiere ahorita debatimos sobre eso. Porque ¿qué es lo que hacen en los colegios de Bogotá? Lo primero le meten y le regalan la papeletica, le regalan. Claro, los colegios de Bogotá están haciendo eso. Y luego que lo envician es que los ya regresamos con este debate, ya volvemos. Claro. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de política de drogas, ahora que hay unos vientos de reforma en el Congreso de la República, vientos de reforma que hasta ahora, y estamos hablando de regulación de la marihuana, ¿cierto? Y yo quiero que en este programa alcancemos a hablar también de la regulación de la cocaína, que si no estamos regulando la cocaína y hablando de cocaína en el país que más produce cocaína, no estamos hablando de mucho. Pero déjeme decir, eso es un pajazo mental, le voy a decir por qué. Si usted encuentra señor, espérese, déjeme darle la palabra al señor concejal que la tenía antes de que nos fuéramos a la pausa. Pero termino con esto. Usted ve que en el código siempre se habla de hachís, marihuana y cocaína y otra vaina. El otro día el señor de estupefacientes me dijo hace como un año en la Comisión Primera que los jóvenes hoy se estaban drogando con más de 450 sustancias. Cogen la del pegante, la del borrador, lo meten en una cuchara y se están drogando con eso. Por eso, entonces se concentran en identificar la sustancia más rara para demorarse 5 años intentando prohibirla cuando todos los días van a salir cosas nuevas. Pero digamos, a ver, yo quisiera rebatir el tema es, porque es que no es un problema en la práctica. Yo lo que vi como director del ICF con los jóvenes, y yo aquí abogo sobre todo porque creo que el problema más grave de despenalizar y el problema más grave de legalizar es cómo eso está afectando a una generación de jóvenes en Colombia, que vemos que han aumentado sus niveles de consumo de todas las drogas. Pero lo que dice el doctor Benedetti tiene toda la razón. El problema no es solo decir, tranquilos, que ese mensaje de que la marihuana no tiene ningún efecto nocivo en el mediano y en el corto plazo no es cierto. Hay varios estudios que muestran que tiene efectos, que generan adicciones, y eso pues, no es cierto. O sea, eso es un mito. Tiene problemas, genera problemas de salud mental. Eso es, ¿qué pasa en Bogotá? En Bogotá los jóvenes no, es una escala, los jóvenes no consumen primero la marihuana y luego se sofistican y de ahí pasan a consumir la otra, no, son policonsumidores. ¿Dónde inicia todo? En el cigarrillo y en la marihuana. En la casa, en el hogar, donde conocen esas dos sustancias, quienes deberían ser los más encargados ¿qué es lo que yo quiero decir con este tema? Que si usted usted tiene que tener una estrategia integral contra todas las sustancias psicoactivas. Sí. Y eso no quiere decir solo combatir la guerra allí contra las matas
No, es un proceso de prevención. ¿Qué tiene que hacer en prevención? Educación. Eso es un tema fundamental. Pero entonces, por ejemplo, si usted me dice que hay que reformar, eso hay el que sistema reformar. de prevención. El sistema de una prevención es un política pública del desastre. Estado sobre ese En tema. Colombia no Sí. está funcionando. Dame Mire, hoy hacían un consumo de estudio- marihuana en Estados Unidos. Hoy hacían un estudio, por ejemplo, para decir que es que abogamos por la guerra. Hoy venía uno de los expertos, se llama Juventud Islandia. En Islandia, solo dedicados al tema de deporte, lograron reducir el consumo de marihuana de casi el 40% al 15% de los jóvenes. ¿En dónde? Solo a partir en Islandia, y en el consumo de alcohol. y Pero drogas. quiere que le dé una cifra que Espera, yo le doy una cifra. Mire en Estados Unidos, No tiene que ser solo en legalización. Colorado se legalizó en el 2012 la marihuana, y esta es una gráfica que saco del Washington Post. Este es el nivel de consumo versus el promedio nacional en Estados Unidos. En Colorado, entre adolescentes de 12 a 17 años. Entonces, veían ustedes que el consumo en Colorado era más alta que la media nacional. Colorado es un estado más liberal, ¿no? Más que reguló urbano recreativamente. que otros de los de Estados Unidos, pero fíjese, en el momento de la legalización empieza a caer la tasa de consumo de marihuana de los adolescentes que usted con toda la razón quiere proteger. Es decir, hay evidencia, al menos de casos en otros lados, que la regulación y la legalización lleva a una mejor regulación del consumo de los menores de edad, que es lo que se busca, Julián. Yo creo que yo quisiera un poco, Daniel, que usted me permitiera como ampliar también el debate, porque es que recuerden muy bien que esta coalición de parlamentarios, digamos, uno de los mensajes que envió era que la regulación de la marihuana iba a ser uno de los primeros proyectos mediante el cual se permitía o se quería abrir un debate más amplio de lo que era actuar en la reforma de política de drogas. Entonces, en esa línea yo creo que no solamente es la marihuana, y creo que la marihuana recreativa pues nos pone a nosotros en un debate mundial, y creo que hay bastante evidencia que lo puede permitir. Vemos además que cada vez más personas o líneas de pensamiento que se oponían han estado recogiendo la evidencia de una manera respetuosa, y creemos que este debate va a abrir, pero hay otros temas más grandes de los que se tiene que hablar. Yo creo que, por ejemplo, podemos avanzar la coalición de acciones por el cambio a la que hacemos parte nosotros, que digamos hay diferentes ONGs, pues propone diferentes temas en los que se puede avanzar y que se puede cambiar. Por ejemplo, mire, hay un tema sobre los beneficios carcelarios para personas involucradas en delitos de drogas no violentos. Todos esos que usted menciona ahí, sí, que como decía el señor Benedetti, son personas o por consumo o por distribución. Muchas de esas madres cabezas de familia, esas personas lo que están haciendo es colapsando las cárceles, y son personas que en otras partes del mundo se ha demostrado que no han reincidido en esto. Por ejemplo, promover acciones y programas de reducción de riesgo y daño, alcohol y tabaco, claro. Mire el debate que hay con el tabaco ahorita. Veíamos un proyecto de ley del Consejo de Bogotá donde ahora van a prohibir entonces fumar también cigarrillo en los parques. Cada vez más segregación y cada vez más exclusión hacia las personas que fuman cigarrillo. Hay otras maneras de consumir nicotina hoy en día. Hay maneras donde no hacen tanto daño al ambiente. Entonces yo creo que, por ejemplo, profundizar en desarrollo rural en las zonas, los datos que ha estado publicando, digamos, últimamente es el nivel de pobreza de las personas. Julián, es que el centrarse en el debate de la marihuana recreativa es una trampa, es decir, ahí caer en una trampa ahí. No es una trampa, yo creo que es importante, Sí. Además es taquillero, es el mundo donde taquillero, está, obvio. pero esto nos debe llevar a impulsarnos a hablar de otras cosas que son más sencillas en las que podemos trabajar. Por ejemplo, necesitamos hablar de los usos alternativos de la hoja de coca, de eso poco se está hablando. Los indígenas en este momento los están proscribiendo cada vez más a explotar sus productos, entonces se debe hablar, y el debate de la regulación de la marihuana nos va a permitir tocar el tema de fondo, como usted decía ahorita también. Si nosotros no nos sentamos a hablar del tema de la regulación de la cocaína, de la heroína y de la metanfetamina, que realmente son las sustancias que tienen un problema de seguridad en el mundo, los muertos de Filipinas son los muertos de la metanfetamina. Los muertos de Colombia son los muertos de la cocaína. Y los muertos de heroína... No de consumirla. Ok, De consumirla. Entonces, Daniel, por ejemplo, sabemos muy bien que la heroína está regulada en varios países del mundo donde se le entrega a las personas con fines de terapia porque ya tienen niveles de adicción muy altos, y nadie está brincando por eso. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la marihuana va a ser el mecanismo por el cual vamos a hablar de otros temas que van a ser más sencillos, y que nosotros nos tenemos que preparar para lo que realmente es importante, que es regular cocaína, marihuana y metanfetamina. Pero mira, hay varios temas en ese debate, y cuando yo mencionaba ahorita lo de la dosis mínima es porque ¿cuál es el debate que realmente estamos dando? O sea, hoy en Colombia no está penalizado ni el consumo de la marihuana ni el consumo de la cocaína. De hecho, la dosis mínima también está hasta 1 gramo de cocaína permitido. O sea, en el consumo, ¿no? En el consumo. Entonces, usted lo que dice es sincerémonos un La poquito. discusión real tendría que ser sobre la producción y sobre la venta. Y ahí tendría que haber toda una discusión de quién podría producir,
cómo lo podría vender. Que esa discusión para estados como Colorado o para otros países del mundo en Europa es muy fácil porque no tienen un problema como el que tiene Colombia de narcotráfico. Pero entonces yo quiero decir, porque usted se me está corriendo, mira, porque no estoy seguro de lo que usted está pensando. Mira, es muy sencillo lo que estamos hablando. Si nosotros hablamos, y estamos hablando de que la gente pueda consumir marihuana de manera recreacional, hoy en Colombia pueden consumir marihuana de manera recreacional. Pero no pueden comprarla legalmente. Claro, No, hombre, no pueden. lo que no pueden es comprarla legalmente. Es que, senador, regulemos la hoy lo que producción y pasa venta. es que yo no puedo ir a un mercado, no existe en donde pueda ir a comprar la marihuana, a un bar. pero yo puedo consumir la marihuana Claro. sin que sea un delito. Sí. Entonces, por eso, o sea, un tema es la venta, o sea, la compra-venta, y otro tema es el consumo. Sí. Pero tampoco es cierto que si se llegara a regularizar, se acaba la guerra contra las drogas. De hecho, el efecto es muy sencillo. En Estados Unidos usted tiene legalizado el comercio de venta recreativa de marihuana, pero usted sigue teniendo hoy la mayor competencia y el mayor problema de narcotráfico que tiene Estados Unidos es el ingreso de marihuana por México. Usted, y eso nos ha llevado a un problema gigante. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Mire, está equivocado. Eso no va a cambiar. No, está equivocado. Le empiezo por esta cifra. El 95% de la cocaína que se incauta en Australia, en Alemania y en Estados Unidos viene de Colombia. Claro. 2. Colombia se supone que más o menos produce 1.000 toneladas. De esas 1.000 toneladas, 500 se la meten o se la zampan en Estados Unidos. Momento. Por eso mismo, pero si allá es legal, ¿por qué la compran acá? Espera. Entonces, el cuento es que en el sitio donde más metro cuadrado hay de cárcel para los consumidores, para el tema del narcotráfico, es Estados Unidos. 1 de cada 5 presos por tema de narcotráfico son de allá de Estados Unidos. Entonces, ya veo que el problema no es la cárcel y ellos tienen los mejores policías, los mejores no sé qué cosa, hacen de cuánta vaina. Y le voy a dar otra cifra más loca que el otro día usted me la contrapuntió y yo tuve la razón. Mire esta cifra que es mucho más loca. Reducir 1 kilo para los Estados Unidos aquí en Colombia le cuesta $160,000 o algo más, son 163,000. Y reducir 1 kilo en la frontera de ellos, esos son datos de Daniel Mejía, y reducir 1 kilo en la frontera de ellos vale 3.500. ¿Por qué carajo vienen a gastar? Usted está leyendo mal ese artículo. Es que yo creo que el senador no me está entendiendo en lo que yo estaba diciendo. A ver, es que una cosa es el consumo y otra cosa es el narcotráfico. Sí, es que una cosa es el consumo a nivel micro de lo que la persona hace y otra cosa es la que son la misma cosa. No, y entonces la regulación tiene que ir. No es lo mismo. Lo que te estoy diciendo es sustitución de cultivos. son dos cosas separadas. En un país como Colombia, en donde no hay imperio de la ley, donde aquí un muchacho ni siquiera para comprar alcohol, Lo hice por Duque. se le respeta la edad. Aquí lo sabemos, todos lo sabemos. Aquí no es Estados Unidos que usted llega a comprar una cerveza a un sitio y no le piden la cédula. Es decir, hay unos lugares donde sucede, Daniel, pero no pasa en todos lados. Mira, yo creo que todos en Colombia sabemos muy bien y tenemos claro que aquí el imperio de la ley, inclusive para poner una infracción de tránsito, no es que opere de la mejor forma del mundo. De la ausencia del imperio de la ley para decirme que la ley me tiene que seguir prohibiendo. O sea, usted está usando los argumentos de su fracaso y prohibicionismo para decirme que entonces sigamos prohibiendo. O sea, los datos del fracaso del prohibicionismo. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de drogas esta noche, de nuevas alternativas para luchar contra ellas o seguir haciendo lo mismo, mejor, más eficientemente. Diego, hágale. Un poco, pues nuevamente en defensa de la posición, es que el problema no es la regularización de la dosis mínima, el problema es usted cómo realmente tiene una estrategia integral para todo el tema de drogas. Y aquí, pues por supuesto, hoy la dosis es legal, el consumo de la dosis es legal, pero el problema está despenalizado. De hecho, está constitucionalmente prohibido. Despenalizado el consumo. Pero constitucionalmente prohibido. No, pero ojo, pero constitucionalmente el artículo 49 prohíbe el uso de sustancias ilícitas. Y entonces usted aquí lo que tiene es despenalizado el consumo. Pero a mí, por eso a mí la discusión de la regularización o no es, eso para mí es una parte del problema. O sea, el problema realmente que nosotros tenemos en Colombia, porque nos volvimos un país consumidor, además de productor somos consumidor, es usted lo que tiene que concentrarse es qué logra con la prevención. Y un problema, yo por lo menos lo que veo en las calles, mucha gente que habla de la despenalización y de la legalización tiene que ver con un
tema de mercado. Usted dice, si despenalizo, entonces no voy a tener unos costos altos. No, porque usted dice, no va a tener unos costos altos, entonces no hay problema. Usted se contradice en esto. Mire, usted lo que nos quiere decir todo el tiempo, que las estadísticas lo que muestran es que las personas están consumiendo por primera vez cocaína o marihuana o lo que sea a los 12, 13 años y que ese índice va bajando. Y ustedes sacan, digo ustedes los del Centro Democrático, sacan una ley para perseguir a estos niños. Porque estos son los que están consumiendo. A los enfermos, claro. No hemos sacado ninguna ley. Cuando sacan el decreto ese de dosis mínima, es para eso. Por el contrario, lo que estamos buscando es penalizar a los que buscan instrumentalizar a los jóvenes. Pero que usted habla los de que su están partido. dedicados a Daniel, perseguir a esos niños. El decreto no penaliza, el decreto es una medida administrativa del Código de Policía. No, eso es lo que hay que luchar es contra los que instrumentalizan y utilizan la droga para instrumentalizar a los niños. Entonces, pero el problema para mí es, en la lógica, digamos, como muchas veces la legalización se mira desde el punto de vista de economistas, el problema es de precio, la legalizo y no va a tener problema. Hoy usted en las calles de Bogotá, ¿cuánto vale una papeleta de bazuco? Vale 400 pesos, 300 pesos, 500 pesos. Se las están vendiendo en los colegios. Se las están vendiendo en los colegios, las papeletas que se están moviendo. Entonces, o sea, no es un problema únicamente de libere el mercado que esto se tranquiliza. Aquí hay una afectación directamente a los jóvenes y eso es lo que tenemos que buscar proteger. Daniel, yo creo que, mire, yo creo que hay una cosa que tenemos que salvar también de este debate y es lo que estamos viendo a nivel mundial. Y lo que vimos hace unos 2 meses que estuvimos en Viena es que el consenso es que ya no hay consenso. O sea, en este tema ya los países no están alineados en un mismo horizonte, donde era el tema de un mundo libre de drogas, esto lo vamos a resolver con la cárcel y tal. Y ver, por ejemplo, debatir en esos escenarios, Uruguay parándosele a Rusia, Canadá que no le come cuento a Estados Unidos pasando a agache porque está legalizando por detrás, fue muy interesante y es lo mismo que está pasando en nuestro país. Y porque su mayor crisis de drogas en Estados Unidos es la de las drogas legales. Exacto. Que nace por las drogas legales. Yo creo que lo que hay que avalarle a eso al debate es que no hay consenso y que además estamos viendo movidas como el concejal Palacios que ya admite un escenario de regulación que es bastante interesante. Yo creo que lo segundo la regulación ya está. Es que la regulación una vez más nos quiere meter en un lugar donde no vamos a caer, pero el tema es que la regulación lo que está buscando Daniel también es reducir los daños de la prohibición. O sea, yo creo que lo que tenemos que bajarle aquí a esto y esos números que usted ha puesto ahí, a mí, por ejemplo, siempre para nosotros la policía de alguna manera tuvimos pues la atención con ella porque siempre era quien nos perseguía y nos jodía y tal, pero ver estos números donde más de 6.000 policías han muerto en 15 años de guerra, 35.000 heridos, sus familias y todo eso, a costa de un montón de dinero, guerreando algo que no era de ellos, a mí me parece que tenemos que reducir los gastos de eso. Tiene que quedar claro cuál es la posición, porque a ver, yo tengo que ser muy claro en eso. Lo que yo he dicho aquí, y que además, al parecer, es que es más fácil venderle a la persona que consume marihuana, y yo me imagino que esa es parte de la campaña política que se está haciendo, es decirle, yo voy a permitir que usted pueda fumar tranquilo. Pero Daniel, aquí estamos hablando, aquí al final del día, ¿sabe de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de la venta y la producción, aquí no estamos hablando del consumo. O sea, lo que ustedes están hablando es de la venta y la producción. Porque hoy no está penalizado el consumo de marihuana y el consumo de cocaína en Colombia. Costos de erradicación, Juanse, por favor. Hay distintas formas de librar una guerra e incluso dentro de estas nuevas propuestas de alternativa hay unas propuestas que dicen no nos fijemos más en la erradicación manual o en la aspersión aérea y hagamos más temas como sustitución de cultivos. Aquí solamente unos datos. Erradicar una hectárea de manera manual cuesta 23 millones de pesos. En Colombia los gringos dicen que hay más de 200.000 hectáreas, la ONU 170.000. Por aspersión aérea con glifosato vale 72 millones de pesos una sola hectárea. Pagarle a una familia en el programa Penis por 2 años vale 36 millones de pesos. Una familia que si es una familia cocalera, asumimos, tendría más de una hectárea de coca. Es decir, aquí en el debate acerca de cómo erradicamos, también hay un nuevo menú de oportunidades que implica fijarnos menos en la erradicación y más en la sustitución. Yo lo que creo es que aquí lo que hay que cambiar es el indicador. Y de hecho, nosotros cuando en la época que estuvimos en Acción Social, en la presidencia con el presidente Uribe, fue muy exitoso un programa que se denominaba Familias de Guardabosques. Mientras que el país siga fijándose la meta en cuántas hectáreas se erradica, estamos perdidos. Porque usted lo que tiene que fijarse es cuántas familias están en cultivos ilícitos. Sí.
¿Cuántas son las familias que yo voy a comenzar a trabajar para que estén en cultivos ilícitos? Y eso es lo que ¿Eso qué implica? Eso implica un programa de sustitución de cultivos ilícitos sostenido en el tiempo, como lo fue Guardabosque. 100.000 familias nos colocamos la meta, son 100.000 familias que de forma sostenible se lograron sacar. Por eso logramos bajar en esa época de 160.000 a 40.000 hectáreas. Pero si usted no mantiene ese proceso de forma sostenida. Y aquí es, ahí sí, como todos los de la izquierda, combinación de todas las formas de lucha. Usted tiene que sacar familias y además tiene que hacer aspersión y además tiene que hacer erradicación manual. Porque para bajar 200.000 hectáreas, no es que usted pase una vez y baje las 200.000 hectáreas, porque la resiembra es del 40%, entonces usted tiene que seguir con las familias, tiene que seguir erradicando y tiene que seguir despejando. Yo le pediría a ustedes el favor de que se dedicaran a no irse para el Ejecutivo y se fueran para el Legislativo, porque los compañeros de ustedes no piensan lo inteligente que ustedes están diciendo aquí. Yo hice el primer debate de la legislatura, de esta legislatura, lo hice yo sobre el tema de la sustitución de cultivos. Y ahí encontré el punto 4, que vuelvo y le digo, que habla de tráfico, de narcotráfico, de sustitución. El punto 4 del Acuerdo de La Habana. El punto 4 del Acuerdo de La Habana. Y todo lo que quería un punto de eso era hacer una lista de quiénes lo que querían para empezar a sustituirle los cultivos, a darle cada 2 meses, creo que 2 millones de pesos, y a buscar cómo sacar esos productos comercializados, porque el que está en el sur de Bolívar o en el sur del Putumayo nunca lo puede sacar. Y resulta que eso es lo que debe hacer. ¿Qué hizo el gobierno? Llegó ahora, cogió a la gente que tenía en la lista para sustituir y fue allá y le radicó a la fuerza, a las patadas, y ahí vienen los asesinatos de los líderes sociales. De ahí viene eso, pero que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. O al contrario, usted apoyaría pero el problema es que este gobierno dice que no. Este gobierno heredó un programa de sustitución de cultivos ilícitos con unas listas que a todos les habían incumplido con el pago de la sustitución de cultivos. Claro, es por verdad. eso yo defiendo el programa de familias guardabosques, que era el que teníamos que era efectivo. Usted llegábamos al BAN en Nariño, usted le decía a las familias, bueno, señores, ustedes quieren erradicar, listo, erradiquen. Después de que erradiquen, le pago. Estoy de acuerdo con usted. Un convenio. Hacemos un convenio y usted funciona. Y que Santos, yo no sé por qué con desdén, él no terminó de cumplir sino la plata hasta, pagó todas las cosas hasta septiembre del 2018. Pero aparte de eso, súmale que solamente de las zonas esas de concentración de la FARC, solamente habían 4 que tenían proyectos productivos cuando terminó el gobierno de Santos. En lo que va el gobierno de Duque, llevamos en 23. No, páreme, ya vamos en 23. No me digas eso. Habían 75. Seguimos en Zona Franca, hoy hablamos de estrategias para luchar contra las drogas, alternativas o seguir en lo mismo. Antes de eso, hoy en nuestro canal recibimos una noticia. Se va nuestro director Juan Lozano a dirigir Noticias RCN. A propósito, ¿qué dijeron las redes sociales? Esto es Enredados. Nos enredamos con una noticia que aquí en el canal Red Más pues nos tiene tristes, pero que a la vez nos pone muy felices por el futuro de alguien de esta casa, del señor Juan Lozano, quien hoy fue anunciado como nuevo director de Noticias RCN, y por eso les traemos algunas de las reacciones que se vieron hoy a través de las redes sociales. Es de gran alegría y me honra mucho la llegada de Juan Lozano como director de Noticias RCN. A Juan lo admiro, respeto y aprecio por sus cualidades humanas y por lo que significa para Colombia. Todo mi apoyo para él. Viaje y nuevas responsabilidades en RCN y NTN 24 son mi futuro. Llega Juan Lozano a la dirección de noticias de RCN Televisión. Gran periodista, profesional, servidor público, pero sobre todo una buena persona. Merece todo el apoyo de los televidentes. Mucha suerte, Juan Lozano, en Noticias RCN. Felicitaciones. Obviamente le deseamos lo mejor a Juan Lozano en esta nueva etapa en Noticias RCN y le agradecemos por toda su labor aquí en el canal Red Más. Sabemos que él tiene un gran olfato periodístico. Nos vemos mañana con más Enredados. Buena suerte a Juan Lozano y buena suerte a Giovanni Celis, que llega a la dirección del canal Red Más, el noticiero de este canal. Seguramente le va a ir muy bien. Volvemos a las drogas. ¿Qué de las drogas? Volvemos a la discusión. Yo quería, Daniel, una cosa compartir con Diego. Nosotros también trabajamos mucho en la calle y quiero compartir lo que hacemos. Nosotros nos dedicamos mucho a trabajar con chicos que ya usan sustancias en espacios recreativos y nos concentramos en hablar de los riesgos, los daños, y a muchos de ellos les analizamos las sustancias. Hoy salió uno de los estudios que nos hicieron en uno de los últimos festivales que vimos, y el 83% de los chicos a los quienes les damos una información negativa de la calidad de sustancias optan por no consumirla.
el 90% de los muchachos comparten la información con otras personas. Y el 93% de los pelados cambiaron sus hábitos de consumo a partir de la información que les dimos. Entonces, yo creo que los chinos sí están expuestos a todo este montón de personas malvadas que se acercan a darles papeletas por entre las rejas de los colegios, pero debemos de dejar de concentrarnos en esos de las papeletas, porque no ha habido perro ni reja que evite que una papeleta de marihuana o un porro o una pastilla llegue a un salón de clases. Yo no sé, lo que tenemos que concentrarnos es en poder educar a esos peladitos para que tomen decisiones responsables, para que esperen el momento en el que deban consumir una sustancia y para que lo hagan. Pero lo que está claro es que... O no lo hagan. Pero cuando nos hablan a nosotros de prevención, que yo creo que usted lo ha notado aquí en Bogotá, la prevención que impuso el alcalde y el antiguo secretario de Seguridad era que llenó los colegios de perros y metió policías adentro. Y eso es lo más invasivo que hay. Estigmatizó los colegios, estigmatizó los comportamientos. Aquí hay que dejar de hacer prevención con policías y con perros, y hay que hacer prevención educando a los muchachos, mostrándoles de qué se trata, y como decía el senador, como decía, y con mire, lo de Islandia yo lo puedo criticar de una manera, permítame una cosa con lo de Islandia, todos están felices con lo de Islandia. Lo de Islandia hizo lo que todo el mundo sabe hace mucho rato, que los papás estén cercas, que haya deporte, que haya oferta cultural. ¿Cuándo pasa eso en este país si los papás son los primeros que muestran el alcohol y el cigarrillo en la casa? Entonces, eso no es ninguna fórmula mágica. Eso, ellos lo que hicieron fue, ellos fue lo que hicieron fue molerse un proyecto a 30 años con paciencia, que los gobiernos permitieran y dejaran que los proyectos avanzaran, y haciendo lo que ha dicho los técnicos. Pero eso sí implica un cambio de concepción, Daniel, y es, entiendo, a lo que no están muy abiertos ustedes frente a esta nueva propuesta parlamentaria. Yo lo centraría en la siguiente discusión. Aquí nosotros no estamos discutiendo si se permite el consumo recreacional o no. Como lo hemos dicho varias veces, el consumo recreacional hoy está permitido en Colombia. Lo que estaría en discusión es la venta y la producción legal en Colombia para el consumo recreacional. Y en eso ustedes no están de acuerdo. Y en ese punto es donde... Usted sí está de acuerdo, pero dice, con una regulación estricta. Uno dice, sí, eso es. Vamos avanzando, pues si me dejan decir lo que yo pienso, pues se lo agradezco. Si no, pero es que usted está enredado. O sea, asúmalo con tranquilidad. Asúmalo con tranquilidad, con paciencia. No tiene nada de malo. Estamos avanzando en un tema medicinal. Estamos avanzando en un tema medicinal. Quiere decir, tendremos que llegar a la producción y a la venta legal para lo medicinal, ¿cierto? Porque esa marihuana medicinal se tiene que comprar de esa forma. Yo creo que como país tendremos que ir avanzando, viendo cómo se va manejando eso, y más adelante poder mirar la posibilidad de una venta y una producción legal, pero para eso tendremos que mantener un combate recio contra el narcotráfico. No está tan lejos, ¿no? Estos tipos no saben lo que quieren. Me voy. Muchas gracias a ustedes, señores. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.